Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La fiesta de todos los santos que hemos celebrado el primero de este mes nos hace volver los ojos a la comunidad de los victoriosos y nos obliga gozosamente a pensar en el cielo. Recuerda que dice Jesús: venid, benditos de mi Padre. Qué bonito es una bendición al lugar que Él los tiene preparado. O sea, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo desean que nosotros lleguemos al cielo. Jesús dice: me voy, pero volveré, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Y San Pablo, que he subido a los cielos, usa aquella frase de Isaías que dice: ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha pasado por mente alguna lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. San José María nos decía: ¿qué será cuando todo el color, toda la luz, todo el sabor, toda la maravilla de Dios se vuelque en este pequeño vasito, en este dedalito que soy yo? Entiendo a San Pablo que vaya por la vía negativa. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha pasado por mente alguna lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces esa fiesta es como una invitación a la santidad, para que nosotros recordemos que lo nuestro es llegar al cielo. Y es bueno considerar que el espíritu del Opus Dei trae una aportación, un giro copernicano, al afirmar que todos los cristianos están llamados por el bautismo con el que pertenecen a Cristo, llamados a la santidad. Es la llamada universal a la santidad. No es una santidad por default, una santidad de medio pelo, una santidad porque pasamos la raya, no, es santidad. Y también el espíritu del Opus Dei hace ver el papel que compete a los laicos en la misión de la Iglesia, la santificación de la sociedad desde dentro. Obviamente, esta propuesta que viene de Dios trae una potenciación del concepto de vocación, porque todos estamos llamados por Cristo a ser como Él, a ser santos, a corredimir con Cristo. Y cada uno tiene que cumplir esa visión, esa misión. Los laicos, te decía, santificando la sociedad desde dentro, en el lugar que ocupan en el mundo. Es que se creía anteriormente que para ser santo había que apartarse del mundo, abrazar el estado religioso, hacerse sacerdote, por lo que se reservaba al laico una postura meramente pasiva o circunstancial, no esencial. Pero no es así. La providencia divina ha dispuesto que por el hecho de ser bautizados y de pertenecer a Cristo, de ser el mismo Cristo, injertados en Cristo, dice San Pablo,
tenemos una intensa llamada que se irá perfilando en las etapas de nuestra vida por la generosidad de nuestra respuesta y por la voluntad de Dios que Él nos va haciendo ver. Esto es importante porque intervienen las dos voluntades. Es un protagonismo compartido. La voluntad divina, que nos llena de su gracia y nos invita a ir a más, y la generosidad nuestra, que ya interviene la voluntad, la generosidad, la obediencia, en fin. Pero Cristo nuestro Señor es claro. Dice, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he colocado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. O sea, Él nos tiene pensado a todos para que vayamos a todas partes y demos fruto y el fruto sea duradero, permanente. O sea, y Él nos considera cumpliendo esa misión y lo deja ver muchas veces en el Evangelio. ¿Te acuerdas cuando dice, ustedes son la luz del mundo? Ustedes son la sal de la tierra. Brilla así la luz de ustedes sobre los hombres. Qué bonito, brille. Los hombres necesitan ese brillo de luz, esa participación generosa en la vocación y entrega en la vocación con que nos ha llamado el Señor. San José María, en el capítulo de deslumbramiento, que es el primer capítulo de Forja, escribe un punto que es muy bello y poético, pero encierra mucha filosofía y teología. Y dice así, poniéndose en esta tesitura, pues, que somos nada, pero somos llamados por Dios. Y dice él, me veo como un pobre pajarillo acostumbrado a volar solamente de árbol a árbol, o a lo más hasta el balcón de un tercer piso. Un día en su vida tuvo bríos para llegar hasta el tejado de cierta casa modesta, que no era precisamente un rascacielos. Mas he aquí que a nuestro pájaro lo arrebata un águila. Lo tomó equivocadamente por una cría de su raza. Y entre sus garras poderosas, el pajarillo sube muy alto, por encima de las montañas de la tierra y de los picos de nieve, por encima de las nubes blancas y azules y rosas, más arriba aún, hasta mirar de frente al sol. Y entonces el águila, soltando al pajarillo, le dice, anda, vuela, vuela. El águila divina, ¿verdad? Toma el pajarillo y concluye, Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra, que esté siempre iluminado por los rayos del divino sol Cristo, que mi vuelo no se interrumpa hasta hallar descanso en tu corazón. El águila divina, tomando no por derecho, sino por equivocación, lo dice aquí, al pajarillo lo sube muy alto y le invita a volar. San Pablo, admirado esta realidad de la potenciación de la llamada divina que supone para nosotros, ¿verdad? Dice, nos ha elegido el Señor antes de la constitución de los mundos, es decir, antes de la creación, para que seamos santos en su presencia. Tenemos una llamada, una escogencia, una propuesta, un rol que cumplir, una misión que acompaña esa vocación. Qué bonito, pues, San José María lo dice de manera también bien clara, y te lo quiero citar porque pienso que hay citas que si uno las comenta, las arruina, ¿verdad? Entonces dice, Jesús,
creciendo y viviendo como uno de nosotros, nos revela que la existencia humana, el quehacer corriente y ordinario, tiene un sentido divino. Hago un paréntesis aquí porque una de las tentaciones del demonio es hacernos sentir que lo ordinario, la vida de siempre vale poco, que no tiene sentido, que estamos simplemente sobreviviendo y que no tenemos un lugar asignado. En fin, depaupera la realidad vocacional cristiana. Y por mucho que hayamos considerado, sigo leyendo a San José María, estas verdades, debemos llenarnos siempre de admiración al pensar en los 30 años de oscuridad que constituyen la mayor parte del paso de Jesús entre sus hermanos los hombres. ¿Qué hizo Jesús? 30 años. Vivir como uno más, trabajar como uno más, compartir en una familia como uno más. Dice San José María, años de sombra, pero para nosotros claros como la luz del sol. Mejor, resplandor que ilumina nuestros días y les da una auténtica proyección. Porque somos cristianos corrientes que llevamos una vida ordinaria, igual a la de tantos millones de personas en los más diversos lugares del mundo. Pero ahí nos ha puesto el Señor. Yo os he escogido y os he colocado, os he dispuesto, dicen otras traducciones, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca allí. Cada uno de nosotros tiene que ser un punto de ignición. Recuerden que dicen, vosotros sois la luz del mundo, pero en aquel tiempo la única luz, aparte del sol, era el fuego. Y llevaban fuego en candiles, ¿verdad? Y el fuego era muy importante de mantener y sostener, sobre todo en invierno. Está diciendo Jesús, ustedes son el fuego del mundo, lo que da luz y calienta al mundo, la sal de la tierra. En otros momentos dirá, la levadura. En fin, volviendo a San José María, dice, y así vivió durante 6 lustros, 30 años, el hijo del carpintero. Después vendrán los años de vida pública, el clamor de muchedumbres. La gente se sorprende. ¿Quién es este? ¿Y dónde ha aprendido estas cosas? Son frases del Evangelio, porque había sido la suya una vida común del pueblo de su tierra. Y era el Faber Filius Mariae, el carpintero, el hijo de María. Y era Dios, y estaba realizando la redención del género humano, y estaba atrayendo todas las cosas hacia sí. Qué bueno esto, pararse y tener y pensar, ¿verdad? Porque claro, esta llamada a la santidad en medio del mundo tiene una contraparte, es don y tarea, una misión. Pero te leo unas palabras de San José María, pues trató mucho de la santidad, del laico en el mundo, pues, pero la santidad en el mundo, y decía a sus hijos en el Opus Dei, pero no es exclusivo esto, pues la vocación cristiana bien vivida, decía, una preocupación hemos de tener los hijos de Dios en el Opus Dei, una preocupación exclusiva, y es esta, ser santos. Cualquier otro afán debe permanecer, pues, en segundo plano. O mejor, todo lo hemos de encaminar a la adquisición de esa santidad a la que Dios nos llama, porque hemos de ser santos de veras, auténticos, canonizables. Si no, hemos fracasado. Santidad auténtica, sin paliativos, sin eufemismos, que llega hasta las últimas consecuencias, sin medianías, en plenitud de vocación vivida de lleno. Yo quisiera que nos metiéramos en nuestra cabeza estas palabras,
porque nos dará muchas luces. Si Jesús en el Sermón de la Montaña les dice a los suyos, sean santos, sean perfectos, que eso significa, o en el lenguaje escriturístico, ¿verdad? Sean santos, como su Padre Celestial es santo. O sea, que no se nos pase la vida, que no se nos vayan los días, que pongamos atención, así dice la Biblia, enséñame, Señor, a llevar cuenta de mis días, para que no me sorprenda la muerte. Son talentos que negociar, ¿verdad? Decía don Álvaro comentando estas cosas, pero para todo el mundo, una persona que no ponga, un cristiano, pues que no ponga empeño en enamorarse de Dios, que no quiera luchar por ser santo, con esa santidad heroica, es un peso muerto. O sea, no es luz, no es fuego, no es sal. Y Jesús es fuerte cuando dice, y si la sal se vuelve sosa, insípida, ¿para qué servirá? Sino para ser echada al camino y pisoteada por la gente. Fuerte. Es que la predicación de Jesús no admite medianías, al menos de planteamiento. Otra cosa que por nuestra pequeñez salgamos nosotros, como dicen los muchachos, aquí me van a permitir la expresión, medio ratas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya depende, es nuestra pequeñez. Y eso lo comprende Dios. Pero su predicación es preciosa, es alta, santos. Ser santo es ser buen cristiano, parecerse a Cristo. El que más se parece a Cristo, ese es más cristiano, más de Cristo, más santo. Qué bonito, ¿ve? Y ya podemos decir, pues, estoy convencido, Padre, bueno, estoy convencido. ¿Y qué medios tengo? ¿Qué he de hacer? Pues los mismos que tenían los que seguían a Jesús, los que también le entrevieron a través de la predicación de los apóstoles. En esto no se ha adelantado porque Jesús es la plenitud de la revelación. La santidad se alcanza a través de la infusión del Espíritu Santo que viene a inhabitar en nuestras almas con la gracia y que llega por los sacramentos, por la oración, por las buenas obras, por la lucha ascética. Qué bonito es pensar esto aquí delante de Jesús sacramentado. ¿Para qué está Él ahí? Para darnos a Dios. ¿Y cuánto? Todo lo que querramos tomar de ese pastel divino. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota familiar pero chistosa. Un hermano mío era así gordito y un día llegaron invitados a mi casa el sacerdote, el director de la residencia y el sacerdote de la residencia Doble Vida. Y pues ese tercer hermano era gordito y pequeño todavía. Yo tendría unos 12 años, digo, más o menos, y estábamos a la mesa. Y al final, y como este gordito come, los gorditos comen más rápido, ¿verdad? Comen más rápido que todos, entonces le sirvieron el postre, o le pusieron para partir el postre al lado. Y el niño, es que se llevaba, era una pinta de sorbete. Y entonces que tenía unas uvas encima. Y casi que lo coge todo. Y entonces mi papá solo le dice su nombre. Solo, fulanito. Ah, y ya dejó. Y hacerle un pedazo. ¿Pero es que se estaba llevando? Pues de este pastel, de este postre, de este plato divino que dice la Escritura, un manjar de vinos exquisitos y manjares sustanciosos, puestos en la cima del monte. Puedes llevarte lo que quieras. Todo. Todo. Entonces tú piensas, ¿yo cómo vivo la vida de los sacramentos, vida sacramental? El bautismo, estamos bautizados, estamos llamados a la santidad. Esa es la plataforma de lanzamiento. Pero luego, mi comunión, mis comuniones, mi misa y mi oración, ¿verdad? Pero pensando en los sacramentos, mi confesión,
que es una oración que tiene una bendición al final, ¿verdad? Una bendición, una oración con condiciones, pero que al final la recibe Dios y nos perdona siempre, siempre que haya el debido arrepentimiento y dolor. Pero el Papa Francisco, que hablaba tanto de la misericordia, decía que no entendemos la misericordia divina porque está decidido a perdonarnos siempre, con poco que hagamos. Un profesor mío decía, basta con que esté de rodillas al lado el penitente, porque a un joven sacerdote le puede salir, ¿cómo sé que tiene buena penitencia? Son mínimos los gestos. Y entonces el Papa Francisco contaba que un escritor que le impresionó a él comentaba que en la cárcel estaba un prisionero condenado a muerte y llegó el sacerdote, era un soldado, y entonces se confesó el hombre de haber pecado con una mujer. Y entonces le dice, padre, pero yo mentiría si dijese que si tuviera una oportunidad, otra oportunidad de volverlo a hacer, no lo haría. Mentiría. Y entonces el sacerdote comprensió, porque se entiende lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces le dice, pero usted tiene dolor de no tener dolor por el pecado que cometió. Eso, padre, eso sí, a mí me duele no tener dolor. Entonces le dio la absolución. O sea, dolor de no tener dolor del pecado que cometió. Es que pone todas las facilidades. Jesús desde la Eucaristía nos dice, tú toma, cómeme, yo estoy aquí para ti, pídeme lo que quieras. No hay condiciones. Y luego a los sacramentos se suma la oración para conseguir las gracias, para que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? La oración que ya podemos nosotros pensar, nuestras oraciones personales, y luego las buenas obras donde entra el trabajo. No son las obras especiales de calidad, ¿verdad? No. Por supuesto que estas entran, pero es la vida ordinaria bien llevada como medio de santificación. Por eso le decía San José María al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, inflama mi voluntad, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo, mañana después, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, de entendimiento y de consejo, de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Y así iba siguiendo una clásica oración de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo, pero que lo tenemos ahí. Ya decía, y hemos de verlo, que lo tenemos también en el trabajo, ¿verdad? Lo conseguimos en el trabajo bien hecho. San José María decía, hijos, vosotros decís vuestra misa en el trabajo. O sea, ¿qué ponemos en la misa nosotros? Pues nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces decía yo que esto llamado a la santidad es un don de gracias sin cuento, pero también es una tarea, ¿verdad? Porque, claro, nosotros tenemos que santificarnos con el trabajo para ser santos, para santificar. Luz para iluminar, ser sal para dar sabor, levadura para cambiar toda la masa, grano de mostaza para extender las ramas. ¿Y qué prisa hay? Dice Jesús, miren, la mies blanquear, ya dispuesta para la siega. La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su campo. Qué bonito es esto, decía San José María. Hiere el alma el grito de Dios, rueguen para que envíe operarios. ¿Y qué son? Nosotros somos los operarios, la luz del mundo, la sal de la tierra, lo que tiene que llevar a Jesús a las almas. Entonces debemos estar convencidos de esta llamada a la santidad y de la misión que nos propone el Señor, siguiendo a Cristo. Y comenzábamos diciendo que Cristo está en Nazaret, en una familia y en un trabajo ordinario. Un trabajo de nuestro que debe ser para ser santificable, intenso, constante, ordenado, puntual,
responsable, alegre y optimista. Qué bonito es eso, ¿verdad? No dejarse, decía San José María, cuando lleguéis a vuestra casa, dejad los nervios por la puerta, en la puerta, decía, pero por la parte de fuera, porque muchas veces metéis los nervios hasta la puerta y los dejáis en la puerta, en la parte de dentro. Trabajo realizado con sentido profesional, con prioridades, con prioridades. O sea, que me permita hacer familia, que me permita hacer apostolado, hacer amistad, porque será un trabajo que me permita, unido a Cristo en Nazaret, trabajar con Cristo, acompañar a Cristo, gastarme con Cristo, enraizarnos en el mundo mediante el trabajo, como se enraizó Cristo. Tú puedes decir, ¿qué era Cristo? Era un carpintero. Eran como obreros cualificados, ¿verdad? Y en esa zona iban a trabajar a la ciudad griega que ni se menciona en el evangelio que está en la orilla del lago de Genesaret. Decía San José María, en la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. ¿Dónde se juntan el cielo y la tierra? En vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Terminemos haciendo una rápida mención a la familia. Cristo no quiso carecer de familia. Tuvo una madre, San José, que hacía las veces de padre, ¿verdad? Que le enseñó a trabajar a Jesús. Fíjate tú, qué interesante es esto, ¿verdad? Que un hombre le enseña a trabajar a Dios. Pero así fue. Entonces, que esto nos invita, como decía el Papa Francisco, decía, queridos jóvenes, nos dice a todos, ¿verdad? No balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, no balconeen la vida como hizo Jesús. ¿Y por dónde empezamos? ¿A quién le pedimos esto? Decía él todavía utilizando su acento argentino en Panamá. Por vos y por mí. Cada uno en silencio, otra vez pregúntense si tengo que empezar por mí. ¿Por dónde empiezo? Claro, por la vida ordinaria, por la vida de siempre. Allí con los tuyos, por tu familia. Qué importantes son las cosas pequeñas en la familia, ¿verdad? El amor está hecho de detalles. Decía San José María, hablando de las cosas pequeñas, decía, un alfarero toma un puñado de arcilla, lo pone en el torno, lo hace girar y sale un puchero y otro y 100, todos iguales, objetos sin alma. Viene en cambio un artista, se sirve de otro puñado de barro igual que el anterior y crea otra cosa. ¿Qué tiene ese hombre en sus manos, en su alma, en su gesto, en su trabajo, que ya no fabrica pucheros, trastos, diríamos aquí, en serie, sin alma, sino una obra de arte? ¿Qué tiene en sus manos que hace una obra de arte? Con el mismo material. Cada uno de nosotros no puede conformarse con producir objetos sin alma. Hemos de proceder en todos los momentos de la vida como el artista que sabe crear belleza. Para eso, santificarse en el mundo, procurar la santificación en las cosas pequeñas, todos los días y en las horas de cada día al alcance de la mano. Todo hecho por Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y sabernos así escogidos por Él. Decía Benedicto XVI, cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno de nosotros es amado. Cada uno de nosotros es necesario para Dios. Terminemos pidiéndole a la Virgen María que entendió, por supuesto, esto, ¿verdad? Y estuvo con Cristo, que no volvió la cara atrás, llegó hasta la cruz. Impresionante esto. Que nos ayude a darnos cuenta de la maravilla que tenemos, de lo que valemos para Cristo nosotros. Hace poco vi un vídeo que puso en podcast, un cuento ya conocido,
que dice que una niña llegó a preguntarle a Jesús, ¿cuánto vale mi vida? Y Jesús se agachó al suelo y tomó una piedra pequeña, la sopló como quitándole las impurezas y la puso en las manos de la niña y le dijo, ve al mercado a mostrar esta piedra. Y cuando te pregunten con cuánto vale, no les contestes, solo levántalo 2 dedos y haz 2 dedos. Y te vienes. Entonces va la niña al mercado, la vio una mujer, un tenderete de mercado, la llamó y le preguntó, ¿cuánto vale esa piedra? Y la niña levantó los 2 deditos y le dijo, 2 reales. Y la niña volvió corriendo a decirle a Jesús, me ha dicho una mujer que vale 2 reales. Entonces le dice Jesús, vete al museo del palacio y muéstralo ahí. Entonces va al museo del palacio y lo muestra, le sale a recibir un hombre pulcro, estudiado, y mira la piedra, se admira. ¿Y cuánto vale esta piedra? Le pregunta a él. Y la niña levanta los 2 deditos y se contesta al mismo hombre, 200 reales. Entonces va la niña corriendo con Jesús, me ha dicho que vale 200 reales. Bien, vete ahora a la joyería y habla con el joyero. Se va donde el joyero y el joyero al ver la piedra dice, esta piedra es especialísima, es muy escasa. ¿Cuánto vale? Le dice. ¿En cuánto la vendes? Y la niña solo levantó los 2 deditos y le dijo, 200,000 reales. Y la niña se fue corriendo con Jesús y le dijo a Jesús, dice que vale 200,000 reales. Entonces, ya ves, le dijo, pocos saben cuánto vale realmente esta piedra. Pocos sabrán cuánto vales tú. Tiene que tener este carácter espiritual para llegar a lo profundo de ti y saber cuánto vales tú. Entonces, no solo es saber cuánto vales, sino para que te den el valor estar con las personas adecuadas, crear un ambiente adecuado. Entonces, qué bonito esto, ¿verdad? Porque ¿cuánto valemos nosotros? Pajarillo que es tomado por el águila y puesto en las nubes azules y rosas por encima de los picos de nieve. Y le dice, el águila anda, vuela. Es lo que nos dice el Señor. Anda, vuela. Madre, pidámosle a la Virgen que yo sepa aprovechar mi vocación a la santidad y en esta llamada a lo ordinario que yo descubra la belleza de la piedra de lo ordinario, de lo que tengo entre manos, el tiempo, la maravilla. Santa María, enséñame tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este segundo
ratito de oración, quisiera detenerme en la realidad de la iglesia, porque todos los santos y al día siguiente los fieles difuntos nos recuerdan una realidad, un misterio superior, impactante, que es la iglesia. Y nosotros no tenemos un concepto como los protestantes, los evangélicos, y con esto no quiero criticar a nadie, pero es la verdad. Tenemos un concepto más profundo de iglesia. No es simplemente la comunidad, sino es la comunidad terrena, la iglesia peregrina, la comunidad purgante, la iglesia en el purgatorio y la iglesia triunfante, gloriosa en el cielo con Dios. Entonces todos formamos un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, cuya alma es el Espíritu Santo y nosotros el cuerpo, lo visible. Entonces la iglesia es la comunidad de los bautizados, dicen algunas definiciones. Es el instrumento para llevar a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares los medios de la salvación. Es el pueblo de Dios. El cuerpo místico de Cristo, decía ya, es la esposa del Señor, la ungida por el Espíritu Santo. Sí, es todo esto. Es difícil definir un misterio porque no se abarca, ¿verdad? Pero es eso que vino Cristo a fundar. ¿Te acuerdas cuando conoce a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, en la iglesia nos deja el Señor sus tesoros y muestra una voluntad fundacional, claro. Pues claro, también las limitaciones humanas aparecen desde el principio. Si Judas es uno de los escogidos, por no hablar de todos los errores que va cometiendo Pedro, que va cometiendo los demás y las reprensiones, con bastante comprensión de parte del Señor, ¿verdad? Y que aparecen en el Evangelio escritas con toda sencillez. Entonces, la limitación humana se manifiesta claramente, pero queda totalmente constituida y transformada con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ese día, 50 días después de la resurrección del Señor, en el que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y los discípulos y quedan capacitados para cumplir su misión, asumiendo como propios los ideales de Cristo. Estaban ahí encogidos, escondidos, temerosos, con las puertas y ventanas cerradas, y viene el Espíritu, entonces se planifican, se fortalecen, abren puertas y ventanas, sobre todo las psicológicas, las interiores, y comienzan a predicar la palabra de Dios. Y ese día se convierten 3,000, acuérdate, y al día siguiente 5,000, tanto que tenían dificultad para impartir el bautismo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, qué bueno es que uniendo esta meditación con la anterior, por supuesto, entendamos esto de que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, al que hemos de acudir para que Él nos transforme y nos cambie, siendo nosotros de mala pasta, un objeto de barro, ¿verdad?, que viene del mismo barro que utiliza el alfarero, que hace trastos iguales, pero llega un artista y que hace una maravilla. Dice San Pablo, somos trastos de barro que llevamos tesoros divinos. Y entonces ese grupo de discípulos y apóstoles comienzan a hacer milagros como Jesús y están dispuestos a dar su vida como Jesús. No lo siguen solo una doctrina más bonita que la que ya practicaban, ni se forman un grupo más bonito también que el que ya tenían. No, es un cambio total. Acuérdate cómo cuando van Pedro y Juan a la hora de la oración al templo, por la puerta llamada de Hermosa, aquel mendigo les tiende la mano pidiéndoles algo. Y Pedro se acerca y tomándolo de la mano le dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Y al instante se le consolidaron las piernas, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles. Y entró saltando al templo
alabando al Señor. O sea, que no solo le dieron piernas, sino que también le enseñaron a caminar, ¿verdad? Un milagro rápido, de grandes consecuencias. Y aparecen, luego Pedro dice que tienen de la mano al paralítico, al ex paralítico, y yo creo que lo tienen ellos dos de la mano porque el hombre no dejaba de saltar. Y empieza aquel diálogo, que primer discurso de Pedro en el templo. Bueno, pues ya está predicando Pedro en el templo, imagínate tú. Hay un giro en ellos, en todo ese grupo, una toma de postura que supone, por un lado, percatarse de la vocación, de la llamada, de la escogencia. Se saben escogidos por Dios y elegidos y enviados por Cristo mismo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, haciendo discípulos en mi nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, etc. Entonces, se percatan de la vocación. Luego, se convencen de la misión que tiene ese llamado, ¿verdad? ¿Y cuál es la misión? El mundo, heredad, el mundo por heredad. La iglesia no tiene límites, es el mundo. Cuando yo estudiaba teología, porque desgraciadamente pues uno ve el mundo y el cristianismo no es que esté dominando todo, aunque sea la creencia más numerosa, ¿verdad? Entonces, pero decía el profesor, la vocación de la iglesia son todas las almas. Y no llegamos a todas por nosotros, porque no somos buenos instrumentos de tan gran don. Entonces, para la iglesia y para los discípulos, apóstoles, para ti y para mí, no hay fronteras. Hay que llegar a todos y a todas para salvarlos a todos, porque eso es lo que quiere el Señor. Que se salven todos los hombres y lleguen al conocimiento de su verdad. Entonces, esa vocación y esa visión le dan una nueva visión. Por supuesto, ¿verdad? Ya cuentan con Dios, tienen la visión de Cristo, se ve aquello de otra manera. Aquí hablemos con Cristo Jesús, que nos conoce por dentro, ¿verdad? Señor, tú que me conoces, dile, enséñame a hacer iglesia. Vayamos a nuestra realidad personal, porque iglesia somos todos. A mí me llama la atención, como dice la gente, ¿y por qué la iglesia no hace? ¿Y por qué la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? Si iglesia eres tú, somos nosotros. Pero por supuesto es una realidad a conocer, a entender, a asumir, porque todas las realidades sobrenaturales superan por su riqueza y por su contenido nuestra inteligencia y nos desconcierta, Date cuenta que Jesús, para que sus apóstoles, los principales, las columnas, no fallaran, les da la transfiguración. Les hace ver la gloria antes de morir en el monte Tabor. Bueno, pues la iglesia es el lugar del encuentro de Cristo con los hombres, de Cristo con nosotros. Pero volvamos a la Escritura y recordemos a Pablo, que empieza a perseguir a los cristianos. Todavía no se llamaban cristianos, ¿verdad? Pero era la iglesia de Cristo. Y entonces se topa con Jesús camino de Damasco en el desierto, cayendo al suelo, cegado por una fuerte luz, oyendo una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué notamos ahí? ¿Por qué me persigues? Hay plena identificación, medio de unión, sustancia de constitución, Cristo. No dice, ¿por qué persigues a los vivos? ¿Por qué persigues? No, ¿por qué me persigues? Iglesia y Cristo son una misma cosa. Tanto que Pablo pregunta, ¿quién eres? Son dos preguntas que en realidad tendríamos que hacerlas diariamente nosotros. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Ya tiene plena disposición con esa fuerza. Padre, sumamente preparado, un hombre tricultural, ¿verdad? Con toda la filosofía griega, toda la cultura griega, riquísima, Tarso, al mismo tiempo ciudadano romano y por tanto formado en la milicia y formado en el derecho, y al mismo tiempo judío de pura cepa, era príncipe y su padre lo manda a estudiar
a la cátedra de Gamaliel, que era la mejor cátedra en ese momento en Jerusalén. Y bueno, y Pablo sí tira todo el andamiaje, eso es lo que nos acabamos de entender nosotros, conceptual, toda la construcción de que sus creencias caen abajo, porque aquel que él está persiguiendo es Dios y es su Señor. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Si realmente, teniendo esa claridad, se pone a disposición y el Señor lo lleva a su iglesia para que en ella se refugie, se recoja y sane. Lo lleva a una casa y le dice la dirección. Y después, esto también al mismo tiempo Pablo, ¿verdad? Llega el sacerdote Ananías, porque Pablo se ha quedado ciego y lleva 3 días sin comer ni beber. Diríamos ahora, está en shock, ¿verdad? Y ora, eso sí, ora, le oyen orar. Y cuando llega Ananías se le caen unas como escamas, dice, en los Hechos de los Apóstoles, de los ojos, y pide ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces el sacerdote de la iglesia, dándole el bautismo, permite a Pablo ser integrado. Integrado a la iglesia. Es que vale toda la pena, toda. Pero entonces, qué bonito es lo que le dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús que contesta, ¿por qué me persigues? Soy Jesús, que te quiero amar y que quiero que me ames a mí, que seas parte de mí, que seas yo mismo, que cumplas mi misión. Le pide todo y le pide que sea todo suyo. La vocación, ahí queda claro, todo suyo. Entonces, ¿qué espera de nosotros ahora? Lo mismo. Tú dirás, y yo pues diremos, no somos ni parecidos a Pablo, ¿verdad? Es que estamos muy por debajo de un hombre de muchos talentos humanos y sobrenaturales. Pero Jesús nos dice lo mismo. Sobre todo autenticidad, sobre todo lealtad. Qué bonito eso que dice Benedicto XVI, que la iglesia vive el misterio un lunes, una cosa antigua del siglo V, IV, decían los padres de la iglesia. La iglesia es como la luna, compuesta de piedras y abrojos, pero capaz de reflejar la luz del sol y sacar de la oscuridad al caminante nocturno. La iglesia, pues hay escándalos. Y el escándalo que damos nosotros, que no somos santos como deberíamos de ser, pero es capaz de reflejar la luz del sol como la luna y sacar de la oscuridad al caminante nocturno. Entonces, pues, vayamos terminando nuestra meditación, pero que vivamos la comunión de los santos, que es esta comunicación que tenemos los cristianos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el cual somos responsables los unos de los otros. Entonces, si atendemos a toda la iglesia con nuestra oración, con los sacramentos, decíamos ya, con las buenas obras, el trabajo, la mortificación, los medios humanos y los medios sobrenaturales, pero aquí estamos todos. Y cuando el Papa nos pide que recemos por la paz del mundo, que no lo digamos como oír llover. Son las necesidades que percibe quien está en un lugar privilegiado, en una torreta cultural, dijéramos, y percibe los baches de la humanidad, los dolores de la humanidad, el cáncer de la humanidad, la lepra de la humanidad. Va pidiendo, pues, hace poco hubo un congreso donde se volvió a tocar el tema de los embriones congelados. Y entonces ahí sacaba una estadística de que hace en los 80s o 90s eran 700 en España. Ahora son cientos de miles y hay embriones por todos lados que no se han implantado las madres y son personas humanas. Bueno, entonces, comunión de los santos, recemos los unos por los otros, recemos por nuestro país, ¿verdad? Recemos por nuestra iglesia. Luego, también apoyo y amor al Papa.
Eso que enseñaba San José María, tan bonita frase, todos con Pedro, o sea, con el Papa, a Jesús por María. Apoyar al Papa, que tiene un peso muy grande encima. Acoger sus enseñanzas. No está hacia la primera la crítica, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba vivo Francisco, el Papa Francisco, y varios aquí me dijeron, ¿y por qué no dice nada de Nicaragua? Porque le pidieron los obispos de Nicaragua, eso que no se sabía, ¿verdad? Que no dijera nada, porque cada vez que decía algo, le daban. Pero para la crítica somos buenos, ¿verdad? Entonces, bueno, apoyo al Papa. Luego también servir a la iglesia como la iglesia quiere ser servida. Sufrir con ella. Decía San José María, me duele la iglesia. Un día a Ana Catalina Emmerich, el Señor le dio una visión, le concedió una visión y le dijo, mira al cielo, Catalina. Y entonces vio en el cielo una mujer grande, pues, completamente desnuda y amoratada, gangrenada la mitad del cuerpo. Era muy bella, dice, más o menos como la pintó el pintor bajo su descripción, que es un dibujo simplemente, tiene la pose de la Virgen de Guadalupe, solo que está desnuda. Y entonces le dice, ¿ves? Porque se está así amoratada y gangrenada, ¿cómo la han puesto mis hijos los hombres? Bueno, entonces, que nosotros no, ¿verdad? Que nosotros la atendamos y la sirvamos y no confundamos el todo por la parte, ¿verdad? No confundamos al hijo con la madre, que el hijo puede portarse mal, pero la madre es santa. Terminemos nuestra meditación, ¿verdad? Habría tanto que decir porque esto es precioso, ¿verdad? El Papa Benedicto, queridos amigos, dice en la primera homilía, en este momento puedo decir, rogad por mí para que aprenda a amar cada vez más al Señor. Está apoyándose en la iglesia. Rogad por mí para que aprenda a querer cada vez más su rebaño, a vosotros, a la Santa Iglesia, a cada uno de vosotros. Rogad por mí para que por miedo no huya ante los lobos. Y entonces así dice después que no podría llevar ese peso si no estuviera ayudado por la comunidad de los santos, que así se llamaba en el tiempo de San Pablo a los creyentes, a los cristianos, la comunidad de los santos, por nosotros. Santa María, tú que eres madre de la iglesia, enséñanos a hacer la iglesia y que esta fiesta de la comunión de de todos los santos, los que están en el cielo, y la que hemos rezado, y la que hemos mencionado de la iglesia que está en el purgatorio, la iglesia purgante, ¿verdad? Tenemos que renovar la devoción a las almas del purgatorio. Nuestras abuelas decían ánimas del purgatorio, que es lo mismo. Pero tenían mucha devoción, pedían por ellas, se sentían obligadas a rezar por esas almas que ya no pueden merecer, porque el tiempo de merecer es la vida en la tierra. Y ahí están, pues, a la voluntad salvífica de Dios, sujetas a eso y a nuestro auxilio. Es una comunidad y que aprendamos a usar también la intercesión de los santos, que nos orgullezcan estos hermanos nuestros y hermanas nuestras que han llegado tan alto identificándose con Cristo y como Cristo y que está, decimos en el credo, que está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Bueno, pues ellos están a la derecha de Cristo para interceder por nosotros. Santa María, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Infinitamente sea alabado
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.